El cerebro humano es la estructura más compleja en el universo. Un mecanismo tan rico que nos permite abordar desde pequeños problemas como completar un crucigrama hasta resolver complejas mediciones que hacen que un puente por donde debe pasar un tren no se desplome. Ese cerebro que piensa problemas matemáticos y operaciones económicas es el mismo que nos hace amar u odiar, sentirnos dichosos algunas veces y llorar de pena en otras. Recordar alguna travesura de nuestra infancia y proyectar un futuro para nosotros y para nuestros seres queridos. El cerebro es una estructura tan compleja que se propone la gran meta de entenderse a sí misma. A lo largo de estos programas, afrontaremos el desafío de conocer aún más de aquel organismo cuyas funciones complejas son necesarias en todo momento de la vida. Todas las actividades que desarrollamos son reguladas por él. Develar los enigmas que esconde nuestro cerebro es el gran desafío de las neurociencias. El desafío de entender científicamente por qué nos enamoramos, por qué tomamos determinada decisión, qué pasa en nuestra mente cuando recordamos determinada imagen de nuestra infancia, cuando nos tornamos irascibles, o también cuando escuchamos música y miramos una película emocionados. También preguntarnos qué pasa por el cerebro del artista cuando pinta un cuadro, o de un deportista cuando realiza una genialidad. ¿Qué distingue a una persona que cuenta con capacidad de liderazgo? ¿Qué genera empatía con su comunidad que a otro lo proclama gobernante? Todo es un gran enigma. Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interaccionan y dan origen a la conducta de los seres humanos. El cerebro humano es el espacio más misterioso por conocer. El rápido avance de las tecnologías ofrecen una visión sin precedentes sobre su funcionamiento. El cerebro es un enigma que intentaremos descifrar a través de ese elemento tan enigmático y maravilloso, nuestro cerebro. Facundo Manes es médico neurólogo argentino y profesor universitario de reconocido prestigio internacional como investigador sobre el funcionamiento del cerebro humano. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires y continuó sus estudios en los Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital en Boston y en la Universidad de Iowa, y luego en Inglaterra en la Universidad de Cambridge. Fue fundador y actualmente dirige el Instituto de Neurología Cognitiva INECO y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Es el actual presidente del Grupo de Investigación de Neurología Cognitiva de la Federación Mundial de Neurología. Está a cargo de un laboratorio científico multidisciplinario para el estudio de los procesos cognitivos y conductuales humanos. Lleva publicados más de 100 trabajos científicos originales en las revistas especializadas más importantes del mundo y varios libros de su disciplina. Es colaborador del Instituto de Cerebro y Cognición de Cambridge, Reino Unido. Es permanente conferencista internacional en las más prestigiosas universidades y ha recibido varios premios internacionales por sus aportes científicos en el campo de la neurología y psiquiatría. Facundo Manes es un prestigioso especialista con quien vamos a intentar develar los enigmas del cerebro humano. Bienvenidos a los enigmas del cerebro. En este programa haremos un viaje juntos a través del objeto más complejo del universo, el cerebro humano. El cerebro humano contiene más neuronas que estrellas en la galaxia. Dicta toda nuestra actividad mental, desde procesos inconscientes como respirar hasta los dilemas morales más complejos. Por miles de años, la civilización se ha preguntado sobre el origen del conocimiento, de la memoria, de la conciencia, del libre albedrío. Esto básicamente ha sido abordado por filósofos, líderes religiosos y científicos. En los últimos años, las neurociencias, gracias a las nuevas tecnologías, nos dan una perspectiva sobre el funcionamiento del cerebro humano y sobre las respuestas a estas preguntas. Hemos
hemos aprendido más sobre el funcionamiento del cerebro humano en las últimas 2 décadas que en toda la historia de la humanidad. Uno de los mayores descubrimientos es que el cerebro humano no es estático, es plástico y genera neuronas hasta el último día de nuestras vidas. Por eso estoy seguro que a través de estos programas y cuando finalicemos la serie, su cerebro y el mío serán diferentes. En este primer programa evaluaremos cómo los científicos estamos abordando el estudio de la emoción humana. Nos preguntaremos, entre otras cosas, cómo influye la emoción en la memoria, cómo influye la emoción en la toma de decisiones, cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Qué es una emoción? Bueno, una emoción es un proceso influido por nuestro pasado evolutivo y personal que produce cambios corporales y del comportamiento. Las emociones son una parte esencial de nuestra experiencia como seres humanos. Cuesta imaginar cómo sería nuestra vida sin alegrías, miedos, tristezas o enojos. Muchas veces vemos a las emociones como algo irracional e incontrolable. Nuestras emociones son un enigma que nos cuesta descifrar. El estudio moderno de la emoción empezó con Darwin. Él fue quien se dio cuenta que las mismas emociones básicas, memoria, tristeza, alegría, sorpresa, ira, disgusto, estaban presentes en diferentes especies animales y eran homólogas a las emociones humanas. Años más tarde, Paul Ekman, un psicólogo americano, hizo contribuciones trascendentes al estudio de la emoción humana. Siguiendo la teoría de Darwin, Ekman se dio cuenta que ese set de emociones básicas estaban presentes en todas las culturas del mundo. Él estudió una tribu en Papúa Nueva Guinea y los integrantes de esta tribu, que nunca habían tenido contacto con Occidente, cuando veían una foto de alguien en Buenos Aires o en Nueva York o en Sydney, con alegría, tristeza, ira, podían reconocer esas emociones básicas. Y no solo eso, cuando Ekman le preguntaba o le pedía que representen esas emociones, ellos podían naturalmente representar las emociones. La conclusión de Ekman fue, siguiendo también los pasos de Darwin, que si este set de emociones básicas tenían un rasgo facial distintivo y estaban presentes en todas las culturas humanas, debería tener un sello biológico. Siguiendo los pasos de Darwin y de Paul Ekman, los investigadores han detectado circuitos específicos para ciertas emociones básicas. La primera emoción básica que se ha estudiado ha sido el miedo. Y el miedo tiene un área crítica que es la amígdala. Esta área, como una almendra en la profundidad del cerebro, regula muchas emociones, pero particularmente el miedo. Esto no quiere decir que un área cerebral explique una función. El cerebro trabaja en red, pero hay ciertas áreas que son críticas para funciones intelectuales o emocionales específicas. Años más tarde, en Inglaterra, con Andy Calder, estudiamos un paciente con una lesión específica en la región de la ínsula. Ese paciente tenía un déficit selectivo en reconocer el disgusto. Fue otra contribución para el estudio de regiones críticas en los circuitos emocionales. Además de estas emociones básicas, hay emociones secundarias, como la culpa, la vergüenza, el orgullo. Y esto depende un poco del contexto cultural y se desarrollan entre los 18 y 24 meses de vida. El arte es otro camino para entender el cerebro. Nadie mejor que el cine ha representado estas emociones básicas en todos nosotros. El cine es un espejo que permite observarnos y ver reflejadas las emociones más intensas a través de las escenas de la pantalla que quedaron grabadas a fuego en nuestra retina.
la Dolce Vita, con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg bañándose en la Fontana di Trevi. La ternura del histórico Charles Chaplin y el pequeño niño abandonado que quiere como hijo. La furia en la célebre Gilda, cuando el personaje de Rita Hayworth pelea con un oscuro esposo. El miedo de la pobre pasajera del hotel en psicosis, cuando el desconocido descorre la cortina del baño y levanta el cuchillo. Y la pena en el legendario final de Casablanca, cuando los enamorados deben separarse y se despiden. Y la alegría en Cantando bajo la lluvia, con la música en los pies del gran Gene Kelly. El cine y la vida siempre van de la mano. Tan imposible pensar la vida sin emoción como pensar hoy la vida sin cine. O pensar el cine sin vida, el cine sin emoción. Uno de los principales desafíos científicos de nuestra época es entender el cerebro humano. Uno de los principales actores en esta empresa es el profesor Joseph Ledoux de la Universidad de Nueva York. Él ha sido pionero en el estudio de la emoción en animales y en los humanos. En este programa tenemos el privilegio de tener una entrevista con este distinguido colega desde su laboratorio de Nueva York. Why emotion are important? Well, in many ways, we are our emotions. Our pleasures in life, our fears, our hopes, our dreams, everything important to us involves our emotions. So it's very important that we understand how these passions in us work. The ancient Greeks called emotions passions, and to this day we still think sometimes of our emotions as tying us to our animal ancestors, which they do. We have hunger and fear and sex drives and so forth. But at the same time, the emotions are also what make us unique in the animal kingdom, what makes us human. So emotions are really everything. They are what tie us to our past as a species, but also what make us unique as a species. So they're very important that we understand how they work. Among all emotions, why is fear particularly relevant? Well, there's, any other emotional state besides fear can be postponed. So you can put off the pleasure of eating, the pleasure of sex, the pleasure of a nice bottle of wine. All of those things can be postponed until the appropriate time. But you can't ever postpone a situation where you're in danger. You have to respond to danger immediately, or there won't be anything else to respond to. So fear always pretty much trumps every other emotion. People do all sorts of risky things in terms of sexual behavior. They are aware of the possibility of getting AIDS, but yet they do things that might expose them to AIDS or other kinds of sexual diseases. So even though fear is dominant, there are other emotions that can come into play and override it from time to time. How is your view about how emotions influence human decision making? Decision making is a complex topic. We make some decisions through rational thought. We evaluate all the consequences, but oftentimes we make decisions unconsciously, and our brain makes decisions for us, and emotions will also play a contributing role there as well. So we may decide to perform some behavior, not because we've decided that that's the best thing to do, but because we're pulled in that direction by incentives and other kinds of emotional stimuli that work unconsciously and that set our brain into a state where different kinds of priorities are altered by the emotional arousal that's present. So one thing emotion and motivation do is they change priorities in the brain. They can raise the threshold for some priorities, lower the threshold for others. As you know well from your research in decision making, it's a very complicated process, and sometimes we oversimplify it by just simply calling it decision making. Vamos a hacer un experimento. Lo invito a pensar qué emociones o qué emoción están representadas en las siguientes caras.